Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas las novedades. Dá para ouvir a gente no Spotify e no Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoy tengo el honor de contar con Federico Stoll, un fotógrafo uruguayo cuyo trabajo ha traspasado fronteras y ha sido reconocido internacionalmente por su enfoque único y profundo en la fotografía documental. Federico ha dedicado gran parte de su carrera a retratar realidades latinoamericanas con una mirada sensible y muy comprometida, buscando siempre dar voz a comunidades que rara vez tienen espacio en medios tradicionales. Uno de sus proyectos más destacados es Shine Heroes, Héroes del Brillo, una serie fotográfica que captura la vida de los limpiabotas en La Paz, Bolivia. Y hoy Federico nos acompaña para hablar de su trayectoria, de sus proyectos y su visión sobre lo que significa ser latinoamericano. Bienvenido, Federico. Hola, un placer estar compartiendo el podcast y voy a hablar en portuñol para que pueda entender toda la audiencia. Bueno, bienvenido. Acá se habla portugués, español, portuñol y una mezcla de los tres, porque esto justamente se llama la mezcla. Bueno, Federico, para empezar, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo fue tu introducción al mundo de la fotografía y del arte visual? ¿Qué cosas tuviste que hacer, para llegar hasta donde estás? Un poco mi trayectoria se dio por azar cuando encontré una cámara en un aeropuerto y pues estaba viajando a ver a mi familia en Venezuela, que hay parte de la familia en Venezuela que se fueron exiliados en la dictadura de Uruguay. Y esa cámara se había ido la gente, eran las bolsas que había quedado y como la tomé como parte de mi tesoro que había encontrado y a sacar fotos a la familia, después amigos, después me quise hacer como un curso de fotografía en el Fotoclub Uruguayo, saber cómo era la fotografía en el cuarto oscuro, revelada con químicos, y empecé a hacerlo como un aficionado y de repente surgió la oportunidad de trabajar como en unas revistas pequeñas que había acá de editoriales en Montevideo y bueno, me tomé como, era como un sindicato que tenía su revista, después una agremiación médica y empecé a tomármelo como en serio el tema de, bueno, que me gusta esto de andar con la cámara y empecé a sacar fotos y en un momento yo siempre con un amigo que tengo que es Antonio Di Candia, que íbamos a todas las fiestas tradicionales, incluso haciendo dedo, que en Uruguay todavía se puede hacer dedo. Es un país muy como en ese sentido, por la escala que te termina protegiendo para hacer tus aventuras y como que te da esa libertad que muchas veces la gente la atribuye a los uruguayos. Yo creo que a veces es la escala, ¿no? La escala te termina protegiendo y te termina protegiendo el que no haya ningún recurso estratégico o ningún mineral importante, porque la verdad que no hay mucho interés en los poderes, digamos, de otros países para interferir en la política uruguaya, porque la verdad que hay ovejas, hay vacas, playa, y entonces creo que eso nos da el marco para poder desarrollar esa libertad o esa vanguardia que a veces se nos atribuye a nosotros, que sí, creo que hay parte, pero también la escala y la falta de recursos naturales nos ha dado el espacio, ¿no? Para desarrollar eso.
Claro, el querido Pepe Mujica decía, ¿quién le tiene miedo al imperialismo uruguayo? Sí, sí, sí. Y yo quisiera yo personalmente que ganara la batalla cultural el imperialismo uruguayo y que nos invadieran los gauchos acá y que llegaran hasta San Pablo para que estuviéramos ahí caminando por la rambla de San Pablo, que no la tenemos dos ríos apestosos, y que se arreglara todo esto para que estuviéramos caminando por ahí en bici y tomando mate. Eso sí. Yo me voy a Uruguay porque me gusta la gente. Yo me voy a Uruguay, es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Sí, sí. Igual como que también yo conozco el Uruguay, todos los pueblos, los departamentos, porque esa ida que nosotros íbamos a acampar, las fiestas populares, la fiesta del tomate, la fiesta de la madera, que ahí son lugares para ir a acampar gratis y que tenés festivales y todo. Empezamos a ver que no había nada de las fiestas tradicionales en Uruguay, siendo un país que es pequeño pero tiene mucha diversidad y se cree como que es súper homogéneo, todo igual, pero en realidad con este amigo que empezamos a recorrer, cuando yo soy fotógrafo y él termina haciendo antropología, empezamos a hacer como una pequeña recopilación de las fiestas populares de Uruguay que termina dándonos a nosotros como una plataforma porque nadie lo había hecho y terminamos como expertos en fiestas. Entonces la fotografía me termina llevando el patrimonio inmaterial y a la organización comunitaria. Yo ahí casi que dejo de trabajar profesionalmente en fotografía y termino en un proyecto que se llamaba Cosas de Pueblo, que era, trabajé hasta la entrada del gobierno de derecha ahora, que eran 14 años de, de desarrollo comunitario en pueblos, trabajando en la identidad, porque ese proyecto, bien de esas cosas que hay en Uruguay, de vanguardia, que dice que si no hay identidad, no hay autoestima y sentido de pertenencia, los jóvenes se vienen a las capitales o a las ciudades grandes y no, la gente no trabaja por un bien común, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades, en todo el mundo con el tema de la digitalización de las redes, que al final lo que hace es que ya ningún joven se mete a trabajar por la comunidad? Todas las organizaciones comunitarias, ya sean indígenas o de base barrial o de base no sé, de cualquier tipo, deportiva, son gente, te digo, de 50 para arriba, no hay renovación, es muy difícil, o está, porque el joven no tiene la paciencia para escuchar a otro en una rueda, en un fogón, en una cosa que creo que antes de la digitalización yo lo vi trabajando en pueblos. La gente se arrimaba a hablar, le tocaba la puerta y después ahora en cualquier pueblo se pelean por WhatsApp y no hay encuentro, ¿no? La tecnología termina alejando esa energía comunitaria. Y ahora me fui por las ramas, pero creo que es importante señalar que yo soy un fotógrafo que en realidad tengo más entrenamiento en lo social, en organización barrial. Tuvimos una jefa que era asistente social en este proyecto. Me dice, vos tenés pasta para lo social, ¿por qué no trabajás educación popular? Y terminé haciendo una formación en educación popular, con facilitadores barriales, no universitarios, digamos, que me parece que me dio como ese plus que yo lo pongo en la ingeniería de la fotografía en mi proyecto, como es Héroes del Brillo, que es el proyecto más grande que he tenido.
en cuanto a visibilización, pero lo que tiene es, ese proyecto es mucho de ese conocimiento que yo aprendí, no solo trabajando, organizando grupos de personas durante 14 años en pueblos, sino estudiando educación popular, dinámicas de grupo, hacer juegos y todo lo que es lo latinoamericano en una respuesta a, en las dictaduras, todos los curas del tercer mundo, la teología de la liberación, es lo que me inspira a mí para el arte y no trascender en el mercado del arte solo como artista, sino me interesa como derramar en la comunidad y como tengo experiencia en hacer proyectos que funcionan, pero que está el financiamiento de tal organismo internacional o de tal lugar y siempre funciona porque es el proyecto piloto, pero después la gente no sabe hacer las cosas sin dinero. Entonces aprendí a cómo facilitar hacer las cosas sin dinero, porque si querés hablar de sostenibilidad de verdad, tenés que aprender a eso, a generar una red que sepa desde el principio que hay que bailar solo y no papá Estado, papá organismo internacional, papá, bueno, bancos de desarrollo, que hay veces que se mezcla, ¿no? Y creo que el arte tiene mucho que aprender de eso porque no tiene como un entrenamiento en lo social y los fotógrafos, los artistas se ponen a trabajar y creo que hay que escuchar y bueno, ponerse del lado de los que saben, que muchas veces no son los universitarios que hacen el paper y se reciben y después no saben qué hacer porque el paper lo publican, pero después hay que buscar el postdoctorado, lo que viene, que no me acuerdo, el doctorado, postdoctorado, y al final te vas desconectando de que eso, por eso Paulo Freire es un artista, se considera un artista que transforma la sociedad y que el artista es eso, como un facilitador para que el bien comunitario emerja y que utiliza también los privilegios que tiene uno como por haber podido ser artista, que muchas veces no se habla de eso. Si tuviste la oportunidad de pensar ser artista, es porque no te faltó la comida, vamos a decir lo que no te faltó. Hay algunos ejemplos, sí, pero el que se pone a ser de artista, de fotógrafo, tuvo el espacio mental para no buscar la diaria de comer. Y que es lo que tiene en el proyecto de los lustrabotas, que yo también sabía lo que es y que muchas veces hay que adaptarse al tiempo de ellos y no al tiempo de por lo menos hay veces que la prensa quiere hacer estas historias, pero te dan 5 días de viaje, te pagan el viático y en 5 días tenés que sacar la historia, entonces al final estás empujando a la gente para sacar una estética que solo a vos te sirve para entregarle las fotos a tu editor y que al final la gente queda en la misma. Entonces, a mí la sostenibilidad es lo que más me preocupa, la participación también, pero está atado a eso, ¿no? A la sostenibilidad posterior del proyecto. Y bueno, y ahora es como estoy trabajando, es con organizaciones, no trabajo con individuos, no hago historias si no hay una organización atrás y es como me muevo en el mapa latinoamericano, ¿no? Ujú. Bueno, quiero dar un paso atrás y preguntarte, ¿cuántos años tenías cuando encontraste esa cámara la primera vez, aproximadamente? No, tenía 14 años, sí. Ah, recién en la adolescencia, ¿no? Y ese Sí. proyecto de los pueblos de Uruguay está registrado en algún lugar. Nuestros oyentes pueden entrar a internet, buscarlo en algún lugar, ver esas fotos, ver qué y Sí. cómo se desarrollaron las cosas. Sí, es en la guía de fiestas uruguayas, después está el libro Fiestas del Uruguay. Fue tal importante para nosotros porque el gobierno uruguayo nos toma, ustedes saben de fiestas, saben de patrimonio inmaterial y terminamos abriendo y lo que es el área de patrimonio inmaterial en la comisión del patrimonio, no había inmaterial, era solo arquitectura,
subacuático, arqueología, y Uruguay con esa tradición progresista igual no tenía eso porque es bastante especial en el sentido de que es un país que no cree mucho en la historia oral porque no piensa que no tiene pueblos originarios cuando los tiene, pero es más, se abre lo inmaterial cuando hay mucho, el movimiento indígena es fuerte y termina traccionando para que, bueno, se estudie de alguna manera todo eso. Ujú. Y además, Y yo veo, escuché dos historias en un podcast que me gusta mucho, los hemos entrevistado aquí también en Radio Ambulante, que hablan un poco del patrimonio histórico de Uruguay y los dos me dieron la impresión de que en Uruguay el patrimonio no está muy bien cuidado, ¿no? Al menos de esos dos episodios que escuché, ¿no? Un museo paleontológico que estaba, no recuerdo ahora en qué parte del centro norte de Uruguay, que tenía ahí unos cuantos fósiles que los robaron y ni siquiera tuvieron que romper la puerta al museo para robarlo y venderlo en internet. Simplemente estaba abierto, todo muy descuidado. Y también la historia del águila, ¿no? Del buque del buque nazi que estaba hundido en el Río de la Plata, ¿no? Y nadie supo qué hacer con ese águila nazi que sacaron del río y según parece está hasta hoy cerrado en una caja en la Armada y nadie sabe qué hacer y no lo están conservando tampoco en buenas condiciones, ¿no? Me dio la impresión, y vos me corregís si te parece que es así o no, de que en Uruguay el tema de la historia, el patrimonio, ya sea material o inmaterial, no sé si no tiene mucha financiación, no se lo toma como muy importante. digamos que podría haber algo de descuido, pero creo que en otros países lo que termina dando fondos para lo patrimonial es el turismo, ¿no? Porque tenés que presentarlo bien, porque creás un sitio de memoria. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Y quiero hablar un poco más de ese proyecto tan importante de los héroes del brillo, ¿no? Porque es muy impactante. ¿Qué es este proyecto? Muchos de nuestros oyentes seguramente no lo conocen, de qué trata y cómo surgió la idea de documentar la vida de los limpiabotas de La Paz. Lo que terminó pasando con Héroes del Brillo es que yo venía trabajando en lo documental, en el sentido de trabajando con organizaciones, haciendo proyectos que nos llevaba mucho trabajo concretarlos, pero después se caía porque se cae la energía después de esto. Entonces, Héroe del Brillo es la primera vez que yo pongo mis conocimientos de educación popular, de energía comunitaria, de que emerja una ficción emancipadora, como le llamo yo, o como una realidad donde los participantes sean los protagonistas, digamos. Eso no me preocupaba mucho porque yo lo venía haciendo, pero tenía mi práctica fotográfica por otro lado. El primer proyecto que yo junto la ingeniería social y la fotografía participativa, por así decirlo. Pero quería dar un pasito atrás y Sí. quería que contaras cuál es la situación de los limpiabotas de La Paz. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hacen? ¿En qué contexto están? ¿Y en qué contexto llegaste para hacer este proyecto? Y luego me contás un poquito más acerca del proyecto. Ok. Eh, el- los engrayates o lustrabotas de La Paz y el Alto, podría decir, son 3.000 lustrabotas que se calculan aproximadamente, que están nucleados en varios grupos o varios sindicatos para organizarse y trabajar. La característica principal es que ellos se tienen que tapar la cara para trabajar porque la sociedad considera que es un trabajo indigno. Eh, Todo esto empezó cuando había un lustrabota oficial que tenía toda una plaza, que no tenía una máscara, que tenía su sillón, que estaba fijo
y no dejaba que la gente joven entre a su territorio a trabajar, peleaban, entonces estos jóvenes empezaron a usar máscaras para entrar, que no los reconocieran, limpiar un par de zapatos y salir corriendo. Ajá. ¿Eso En en un qué mo- época fue, más o menos? Eso en la época 80, mediados de los 80, Dale. y eso fue que paralelamente comenzó a varios de los jóvenes que están en la calle, que hay mucho huérfano, mucho niño sin padre en Bolivia, en La Paz. Bueno, empezó en la época que llegó el pegamento, que empezaron a darle al pegamento como... Y algunos esnifaban, y lo que hay en la sociedad aymara está la tradición de tomar la justicia por mano propia, por ejemplo. Entonces es muy seguro La Paz y el Alto, es muy difícil que te pase algo porque en todos lados hay carteles, ladrón agarrado será linchado, auto sospechoso será quemado. Yo he visto señoras de 60 años pegándole a un joven que había robado y la policía termina separando a la multitud para que no voy a entrar en cuestionamientos morales sobre este tema, pero lo que hay es una realidad que Lustrabota terminó con todo lo negativo que en realidad no existía, solo porque están ahí en la calle, porque están ahí, son los que usan las máscaras, y bueno, se fue creciendo ese estigma. Ahora, si vos sos Lustrabota, te van a discriminar, el padre de tu novia te va a decir no salgas más con mi hija, te van a hacer bullying en la escuela, te van a echar de un trabajo, y todo eso por algo que es un trabajador que limpia zapatos, que zapatos para que vos estés mejor. Es un sinsentido que fue creado y construido por la sociedad, y para desmontar este tema desde la perspectiva documental fue muy difícil llevarlo adelante y hubo que crear una estrategia distinta. Y cuando vos me presentaste como fotógrafo documental, ya no sé, yo ya diría que no soy documental, o sí, o falso documental, porque en realidad ahora lo que está pasando es que el problema no son los fotógrafos documentales, el problema es que el público ha cambiado, es un público que ve Netflix, que ve Amazon, que se nutre de la ficción, que no quiere ver noticias, que no le importa la realidad tal cual es. Entonces, Héroes del Brillo me enseñó a mí mismo y además utilizar el lenguaje popular, que el lenguaje popular no es mi entrenamiento como fotógrafo, no es, me inspira, no sé, de Brasil, no sé, Sebastián Salgado o no sé, o Claudia Andújar. A ellos no, a ellos les inspira Dragon Ball, les inspira Street Fighter. Muchas veces se quiere comunicar para cambiar para utilizando la fotografía para la denuncia social, pero ¿a quién le estás hablando? ¿A quién? ¿Cuál es tu público? ¿El que compra revistas que son hombres blancos generalmente del primer mundo? ¿Haces historias en el tercer mundo para vender la historia a los del primer mundo que en realidad no van a cambiar? Entonces yo ya sé que hay que hacer una comunicación inspirada y contada por la gente, porque si no, no estás comunicando. Y aparte, hace algo que sirva para su esquina, su calle, su ciudad al menos. Después sí, las revistas, el mundo del arte, pero que sea utilitario, si no al final está siendo ético y la verdad se está solo construyendo como tu propio trascender en la vida como artista, no ponerse la vestimenta de ayudar o de tratar de colaborar. En realidad, el output o la comunicación final no tiene sentido. Eso hay mucho en Latinoamérica
hay mucho en el tercer mundo, ni que hablar en el primero, que ni siquiera pueden reflexionar sobre esto porque lo tienen en el ADN, en el chip, y es difícil que se Y cambie. además me parece importante recordar a los oyentes que según las últimas estadísticas a las que tuve acceso yo, un 70% de la población boliviana es indígena, ¿no? Tenemos aquí muchos oyentes de Brasil y aquí cuando se habla de gente indígena se piensa que es la gente que está en la Amazonía, en unas reservas indígenas ahí en el medio de la selva y etcétera, porque eso se debe a unas políticas que se dieron aquí en Brasil, es tema para otra discusión larga. Pero cuando en un país tenés a un 70% de la población indígena, significa que esa gente va a estar por todas partes, ¿no? Son sobre todo aymaras y quechuas, ¿no? El Alto, que es una ciudad que equivale a Guarulhos, aquí en São Paulo, más o menos, es donde está el aeropuerto de La Paz y etcétera, es donde se concentra la mayor población indígena. Y el tema del racismo también es fuertísimo, ¿no? Aquí en Brasil cuando se habla de racismo, se habla de racismo hacia las personas negras en primer lugar, ¿no? Pero en Bolivia hay un racismo hacia las personas indígenas, que representan, insisto, un 70% de la población. Y esas personas, algunas de ellas, sufrieron una gran ascensión social durante los gobiernos de Evo Morales, pero la gran mayoría sigue en la más absoluta pobreza y en mis viajes, en mi experiencia en La Paz, esos lustrabotas son todos, son niños, son adolescentes, niños de 8, 10 años. Muchos, la gran mayoría, están en la escuela. Eso no pasaría aquí en Brasil. Esos niños aquí en Brasil pocas veces van a la escuela, los niños y los adolescentes que trabajan en eso, pero viven, son gente muy pobre, ¿no? Que tienen así un grado de pobreza que no se ve en el centro de las grandes ciudades de Brasil, ¿no? Eso se ve más en el campo, en el interior, cuando en La Paz se nota ese tema social claramente, ¿no? Esos lustrabotas generalmente son indígenas y son niños. No, los grupos de lustrabotas son diversos. Hay desde el niño de 6 años hasta señoras de 80 años. Más que nada son jóvenes, jóvenes a veces sin padres, sin contención familiar, que es la primera salida laboral que tienen y forma de ganarse la vida, ¿no? Eh, Como que yo ya lo dije, el tema de que es muy seguro Bolivia y el Alto en el sentido de que no es una gente con maldad o como con varias generaciones de pobreza. Es como una pobreza que yo lo he visto en Uruguay, que es la pobreza rural, ¿no? Que la pobreza rural siempre hay algo que se come o hay algo que se comparte, no es esa pobreza urbana que tenés que como buscarte la vida y siendo un joven o niño es mucho más dura, ¿no? Te encontrás con situaciones más fuertes y te genera otro tipo de violencia, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención incluso con Uruguay, que es un país bastante tranquilo, a veces que la violencia es enseguida mucho más agresiva, mucho más fuerte que allá, ¿no? Y lo que tienen estos grupos que están organizados en sindicatos, hay sindicatos de todo en Bolivia para trabajar, se organizan la gente, tiene algo de eso de comunidad, que todos los trabajadores están en grupos y los lustrabotas no se quedan atrás, tienen sus lugares donde guardan sus cepillos, sus bolsas, su crema de lustrar, que ellos salen mintiendo de su casa como trabajadores normales y dicen, tengo un trabajo en el centro, pero no te dicen de qué, no le dicen de qué a la familia. Van ahí, se cambian, trabajan y a la vuelta se limpian las manos para no ser identificados en la movilidad o en el bus a la vuelta de su casa, ¿no? Entonces como que tienen esa doble vida
que cuando yo arranco a trabajar con el proyecto Héroes del Brillo, busco y enseguida me doy con el periódico de Engrayates o el periódico de Lustrabotas Hormigón Armado, que es un periódico callejero que tiene la misión de ayudar al lustrabota, y había, no sé, dibujos de ellos, notas de Noam Chomsky, muy como de vanguardia, ¿no? Los lustrabotas ponían historias de ellos, recetas. La fotografía era todo fotografía casi blanco y negro, directa, y creo que nos mostraba una nueva visión de eso, de ellos, y yo mi idea al principio fue conectar y decirle, mirá, me gustaría hacer un proyecto que muestre una cosa como menos peligrosa, ya que el pasamontaña siempre da con narco, con peligro, con fuerzas especiales, y como que necesitamos cambiar la visibilidad. Al principio me dieron el ok y después me terminé quedando en su propia organización, donde me di cuenta la dinámica que tenían de salir a buscar vender periódico, pero además de vender periódico, lustran. El periódico es algo muy colateral, y era perfecto la plataforma porque yo, como creador de fotolibros, que había hecho muchos fotolibros, otro tema aparte, pero los fotolibros se hacen muchos, pero al final terminan, son tan caros de hacer que le quita democracia al medio, ¿no? Entonces al final decía, haces tremendo proyecto de la selva de la Amazonia para terminar en tapadura que sale un montón de reales o un montón de dólares, de pesos, y que querés cambiar el cambio climático, pero haces otra vez, falla la salida, la comunicación, y es otra cosa que no hay reflexión en la fotografía sobre esto. Pero este proyecto, yo lo único que tenía claro que íbamos a sacar algo como en su propio periódico y ellos mismos lo iban a distribuir. El mensaje no sabíamos cuál era. Cuando empiezo a trabajar con ellos me doy cuenta que lo documental no ayudaba, porque era imposible vencer esa superficie de dureza, de peligro, de desconfianza que generaba el pasamontaña. Lo intenté haciendo fotos más como dulces, más juguetonas, y en un momento, los sábados, que es cuando se juntan ellos a encuadernar periódico, apareció una portada que tenía un superhéroe, un Superman en la tapa, y fue lo que terminó resolviendo el problema que teníamos, y además cambiando la estrategia, donde yo propongo hacer unos storyboards, unos talleres para definir esa realidad del superhéroe y cambiar a la ficción. Puede ser ficción documental, como quieran llamarlo, pero es algo que tenga la respuesta de cómo yo inicié el taller, que era cómo te querés presentar frente a la sociedad, cómo te gustaría que te perciban. No el fotógrafo de prensa que va y le saca y después edita el mismo, lo manda y la gente dice, pero me sacaste como si fuera malo, si soy bueno. Ha pasado 10.000 veces, y los propios editores a veces dicen, bueno, esto va a ser más vendible, pero a la gente no le sirve lo vendible, le sirve algo que tengan control social. Y de ahí yo aprendí mucho, otra vez de Brasil, vamos a hablar como es, de João Ripper, fotógrafo que creó la agencia de fotógrafos populares de la favela, y que de João Ripper yo aprendí a que la gente tenga control de la edición y la gente se edite a sí misma, ¿no? Y me parece como súper importante recalcarlo, que todas las soluciones a estos problemas salen de Latinoamérica, porque en el primer mundo es difícil verlo, porque el sistema de explotación y de explotación hacia la otredad, que generalmente es en el tercer mundo, sigue dando, y siguen saliendo los fotógrafos documentales
que te diría que el 30% hace fotos en Europa. El 70% hace en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque aparte, eh, las agencias terminan vendiendo, obviamente las agencias ya sabemos que son 4 en el mundo: Reuters de Inglaterra, AFP de Francia, AP de Estados Unidos, ahí puede entrar, bueno, F de España o alguna otra, pero... Y eso son lo que están comprando los diarios de nuestros países, esas fotos. Y Entonces al final, es un fetiche, ¿no? Un fetiche de la pobreza, un fetiche del tercer mundo. Recuerdo claramente, yo trabajé muchos años en turismo, ¿no? Y trabajaba como tour leader, llevando, era una especie de guía y llevaba grupos de gente de Estados Unidos, muchos australianos, muchos canadienses, a viajar por Latinoamérica. Trabajaba para diferentes compañías, ¿no? Y recuerdo, era por ahí el año 2006, 2007 más o menos, y que Bolivia explotaba políticamente. Había paros de carretera en muchos lugares y yo estaba en un bus público, ahora ya no me acordaré de dónde a dónde, con un grupo de 15 turistas, ¿no? Era una especie de viaje de mochilero, entre muchas comillas, organizado, sí. Y había paros en la carretera, estaban mineros ahí protestando con dinamita. Y hubo un señor que le emocionó que estaba en una verdadera huelga del tercer mundo, una huelga latinoamericana. Y se sacó la cámara a tomar fotos de la protesta. Y yo le dije, no, bájate, cállate, cállate. Y de pronto nos tiran piedras al bus, ¿no? Y todo el mundo se baja ahí para esconderse. Y ese tipo estaba emocionadísimo que estaba viendo una verdadera protesta del tercer mundo, ¿no? Y se llevó las fotos orgullosísimo, o sea, es una especie de fetiche, ¿no? Para enseñárselo a sus amigos, a su gente blanca de vuelta a su país de primer mundo, ¿no? Es como solo para contar que había estado ahí, pero poco le importaba lo que pedía la gente, de dónde eran, qué hacían, por qué estaban ahí. Era solo la experiencia de una verdadera huelga. sí, sí, era estar en la película. Por ejemplo, en los que hacen color de películas o de, incluso a veces de fotografías, hay como un color, una tonalidad que es el cielo amarillo para las películas de Bangladesh, de la India, donde hay muchos casas sin terminar de ladrillos o de las favelas. Si vos te pones a pensar, hasta Ciudad de Dios, vamos a decir como es, también tiene le dicen el color grading, que hace como que hace estético esos lugares del tercer mundo, pero también como que el calor es abrasador, que te está... Y el cine, la publicidad, incluso los videojuegos son tremendas plataformas para reafirmar todas las ideas de precariedad del tercer mundo, incluso a nosotros mismos que estamos los que somos, los que estamos adentro, de decir, ay, no podemos, que venga tal empresa y lo haga, y todo el mundo fantasea con el primer mundo, que se vive mejor, y pero al final es como, si sos creador visual, tenés que ir contra esa ola, no acompañarla. Lo que pasa es que ahí está la contradicción de, tengo una familia, tengo que darle de comer. Bueno, pero si tenés un pensamiento decolonial, por ejemplo, tratá de ir contra esta marea, o hacés bodas y hacés tus proyectos personales con una perspectiva decolonial y vivís de otra cosa, pero es muy difícil acompañar producciones visuales donde te contratan cuando la gente ya está cansada de que le saquen fotos, que los investiguen las universidades y ni siquiera venga una presentación o algo a cambio,
o que les den 3, 4 fotos impresas y se vayan, como devolución de haber puesto el tiempo, la imagen. Hay todo mucho para reflexionar. Yo, por ejemplo, en la Universidad de La Plata doy una clase que es fotografía para la transformación social y el activismo, porque creo que si no pasamos al activismo, los creadores visuales, todo lo que es el circuito de circulación de nuestro arte es desigual. Entonces al final hay que hacer estrategias para hackear lo injusto que es el sistema, porque hay que acordarse que para cambiarlo quizás hay que estar en los centros de poder o bueno, pero desde acá tenemos que hackearlo, digamos, es la única que está quedando. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. Y para hacer ese proyecto de Los Héroes del Brillo, ¿cómo te acercaste a eso? ¿Cómo llegaste a conocer esa realidad? Y cómo, sobre todo, lograste entrar a esa comunidad, ¿no? Porque es quizás un trabajo, podría decir yo, antropológico, ¿no? En el que sos observador, pero también participás, y tenés que ganarte la confianza de la gente. Y el primer mes estuve 2 semanas que perdí el tiempo, digamos, porque quedábamos con ellos, llegué, como había un periódico que ellos imprimen con publicidad, el sindicato de Lustrabotas, les interesaba las fotografías, ¿no? Y les interesaba mi propuesta de ir a la casa y no estar en la calle ilustrando, que era lo que había siempre, ¿no? Les hacía fotos para ellos y que se las queden, pero igual no vencía la barrera y me estaba quedando en la organización. Los sábados era el momento que estaban todos, después están todos trabajando, no es que tenía... Y después se van para la casa, entonces los sábados fue el momento de primero hacer unos talleres que yo hago como tratando de contestar esa pregunta. Conozco de dinámicas participativas con papelógrafos, con collage, para que primero identificar el problema cuál es, porque muchas veces el problema que quiere sacar el reportero, el documental es uno y la gente no tiene ese problema. Vos estás forzando algo que no... Identificar el problema y después convoqué a una cuadra, había un taller de cómics que tenían conexión con Hormigón Armado y la idea fue durante 3 sábados hacer como un storyboard de la historia de unos lustrabotas que son superhéroes en la ciudad de La Paz. Ahí salió lo que era el enemigo, como la policía, salieron los superpoderes, salió el tema de no mostrarlos lustrando, no querían como la parte de los dedos negros, que era lo que identificaba en el bus a la vuelta, como obviarlo. Salió el tema de la arquitectura esa del alto que le dicen los cholets, que era como los edificios estos que tienen mucha conexión entre lo aymara, las cerámicas del Tiwanaco, pero también el cómic. Ahí está un edificio que es Transformer, hay un edificio que es, no me acuerdo el nombre ahora, pero de otro dedicado a otra caricatura de Disney. Entonces están en conexión y es como un mismo mundo. Entonces al final ese era el escenario perfecto, hacerlo en el alto, y como ellos tienen que vivir para comer, no sacamos más fotos y me quedé con un collage storyboard de la historia que queríamos, y el próximo año, durante mis vacaciones, porque yo trabajaba en el trabajo en pueblos del Uruguay, durante mis vacaciones me iba para allá un mes y medio, y el segundo año fue ir en un minibús que pagaba la organización Hormigón Armado y yo pagaba el almuerzo al mediodía porque ellos necesitaban comer y eran los sábados. Entonces al final ese fotógrafo que dice, o fotógrafa, no, tenés que solucionar el tema, que es que si ellos tienen que trabajar para comer, no los tenés, y solo trabajábamos los sábados,
pero los sábados salíamos a hacer varias escenas y al final terminaron siendo como estrellas de una publicidad o del cine, porque había fruta, había bananas para comer, había como, se sentían como diferentes y también la forma de trabajar así termina dando el tiempo para pensar, no tengo que buscar la comida, puedo imaginar, dibujar, puedo imaginar hacer un collage, puedo imaginar hacer una canción o soy actor, como que da el tiempo para buscar otra forma que creo que permeó y entró en el proyecto, porque después de que hicimos esto de fotos, salieron 3 CDs de rap, ahora están con inteligencia artificial, hay un asistente social que está siempre en Hormigón Armado, que coordina el periódico, el proyecto social. Entonces, ahí yo aprendí mucho y es lo que terminó dándole esto que tiene el proyecto, que no solo es creación participativa de una narrativa que a ellos les sirve, porque esto se imprimió, una edición especial a todo color sin texto, donde ellos lo distribuían en la calle y decían: no soy un malandro, no me discrimines, soy un superhéroe. Y que ese mismo periódico callejero es lo que se vende en el mercado del arte hoy en día. Y es que el mismo producto para la calle que para el mundo del arte. Y eso también me parece que es una cosa muy importante. Ajá. Acá en São Paulo durante un tiempo tuvimos la revista Ocas, que la vendían las personas que vivían en la calle. Se pagaba un costo mínimo de producción de la revista y el resto se lo quedaban los vendedores, que eran justamente estas personas que estaban viviendo en la calle, para conseguirles algo de ingresos, ¿no? Para que pudieran empezar a salir de esa situación. Lo acabo de investigar aquí, me parece que esa revista terminó en pandemia acá en São Paulo, Sí. se llamaba Revista Ocas, pero se vendió bastante un tiempo por acá y yo recuerdo haberla comprado un par de veces, ¿no? Y Federico, habías mencionado que hicieron como un taller para descubrir cuál era el problema o los problemas que tenían ellos. ¿Qué lograron identificar? ¿Qué problemas tenían concretamente? Y el problema era que la percepción de peligro de la sociedad no estaba basada en nada, porque no había nada que ofendiera al otro, sino era una costumbre cultural arraigada de ese problema, de que algunos esnifaban o le daban al trago, le daban al pegamento, pero que el 90% o 95% no estaban en esa... eran trabajadores normales. El problema era la máscara, que al mismo tiempo los cuidaba, pero además enfatizaba la discriminación. Entonces, el deseo era sacarse la máscara, o el fin era trabajar sin máscara. Y bueno, hacia eso nos dirigimos. No lo logramos ni en un 1% de eso, pero sí que ellos se presentaran como los héroes del brillo o los cuidadores de la ciudad de La Paz o de los zapatos de La Paz. Y todo eso a través de la ficción. Y creo que eso es positivo, porque ellos utilizaron las imágenes después en postales, en un montón de cosas, y no se seguían autosaboteando, porque era un producto que los enaltecía, que los presentaba distinto. Y creo que la ficción, la poesía, te da ese espacio para pensar que no te lo da lo documental, en un mundo que está muy polarizado. No te digo el documental de los años 80, pero ahora el tema es ese. Primero no sabes si confiar en la imagen, y después que tenés que elegir blanco y negro. Es mejor no entender la imagen para poder reflexionar, que te den esos segundos extra de la quiero seguir viendo, pero no sé qué me está contando, porque el tiempo mental hoy en día es muy difícil de captarlo, la atención, y creo que ese es el fin que tiene. Y si vos te pones a pensar todo lo que se ve ahora de las ficciones
anticoloniales o los futurismos amazónicos o todo lo que es todo, va todo en ese sentido también, porque no podés, lo documental está cargado de la explotación de una visualidad hecha desde los centros de poder. La fotografía nació con el colonialismo, la antropología nació con el colonialismo. Y bueno, ¿cómo se puede sabotear esto con lo documental? Me parece que no llegás ni a los talones. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. Y según me contás, ese proyecto de Héroes del Brillo toca un tema de resiliencia, de dignidad y de autoestima en situaciones muy adversas, ¿no? Y con una imagen social de una profesión muy negativa. ¿Cómo crees que ese proyecto puede quizás cambiar esa imagen, esa autoimagen latinoamericana? Y es más, te hago una pregunta que le hago a todo el mundo acá. ¿Qué significa ser latinoamericano, latinoamericana? ¿Qué requisitos debe tener alguien, un proyecto cultural, cualquier cosa para que tenga el derecho a considerarse latinoamericano? En el sentido de latinoamericano, creo que nos une la lengua, y nos une también lo que es el improvisar la vida. Creo que eso lo compartimos con África, pero creo que lo que más nos une es eso de como un río que va buscando se va moldeando un poco con lo que le trae el territorio, y que tiene que todo el tiempo pensar estrategias para seguir avanzando como individuo, pero también como colectivo. Además de toda la diversidad que tenemos, creo que nos une eso que viene un poco de la época de la colonia, que es el no parecernos al patrón, el no parecernos a lo rígido. Por más que los criollos querían parecerse al patrón o al poderoso, siempre hay algo de rebeldía en cuanto a que le metes tu propio sabor, tu propio condimento. Si te pones a pensar, todo está como teñido de eso, ¿no? De transformarlo y adaptarlo a nuestro continente. No ha quedado nada tal cual venía, ni siquiera la lengua, ni siquiera los ritmos, y creo que las comidas, todo se expresa de la misma forma. Y eso, no me animo a decir otra cosa, porque creo que eso es lo latinoamericano. No quiero entrar tampoco en el cliché del realismo mágico, porque ya está totalmente, no sé, en Uruguay no se puede aplicar, o como que es más para la visión esa tropicalizada del continente, y no estoy tan de acuerdo. Pero si vos te pones a pensar, yo lo he visto con los gauchos, que lo comparte Brasil, Argentina, Chile, pero el gaucho, por lo menos de las Pampas, usa la boina vasca, el pantalón del ejército otomano, tiene las boleadoras del indígena, es totalmente mestizo, cree en los gualichos, y creo que por ahí sería nuestro, obviamente, gaucho, y la forma femenina, la china, pero esa hibridación rebelde, que quizás otros lugares la ha tenido, pero el continente latinoamericano nos une la misma lengua, y creo que eso le da el poder
al decir latinoamericano que vos no lo podés decir ser africano, y el panafricanismo no ha tenido tanta fuerza, obviamente por la colonización de los años del 1900, que fue mucho más agresiva, pero tampoco tiene eso de la lengua que los pueda unir como Bueno, a pero nosotros, ¿no? acá en Brasil, aunque muchos no se vean así, sí somos latinoamericanos, pero no hablamos la misma lengua, ¿no? Y un quechua Ah, pero, hablante, una persona que hable aymara o mapudungún o cualquier lengua indígena es igualmente latinoamericana, ¿no? El tema de la lengua me parece que es un poco, es complejo, sí, tenés razón, tenés razón. ¿no? Eh, Es muy difícil. Siempre hago esta pregunta a todo el mundo, pero en verdad llevo por ahí 30 y tantas entrevistas y nadie me pudo contestar con no, total seguridad y precisión qué significa ser latinoamericano, qué elementos debe tener algo o alguien para identificarse como latinoamericano. Pero algo en común que veo en todas las respuestas es ese grado de dificultad que tenemos ya sea en la política, en temas de corrupción, en temas de los problemas que tenemos, ¿no? Veo mucha unión según las respuestas que me van dando, eh, que lo mucho que tenemos en común son los problemas, que son muy similares todos. yo no hablé de problemas porque tiendo a ser positivo, pero eh, creo que eso es algo del colonialismo también, el enfocarlo siempre en los problemas, en que estás mal, te erosionan la autoestima para que no te unas, ¿no? Y creo que, eh, por ahí no me gusta hablarlo, pero sí, hay en todos los encuentros de fotografía latinoamericana, se arranca fuerte y después se va desinflando el tema porque es tan diverso. eh, y bueno, pero me refería a las identidades nacionales, por ejemplo, siempre están basadas en cuando decís Latinoamérica pensás en países, ¿no? Y los países siempre se basaron en políticas de vamos a amestizamientos sumamente agresivas, y creo que por eso hablaba de la lengua, creo que es lo más fuerte que hay, pero si no estuviera la lengua, creo que no existe lo latinoamericano. Ah, eso es interesante, eso es un punto de vista muy interesante. Señores, Federico, te cuento que estamos aquí ya a punto de terminar nuestro tiempo, nuestra entrevista. Y como última pregunta, me gustaría que me recomendaras quizás otros fotógrafos, otras personas que hagan un trabajo visual sobre Latinoamérica, quizás algún libro, alguna película, algún perfil en redes sociales que nos puedas recomendar para poder seguir conociendo mejor lo que haces vos y otras personas que están haciendo cosas similares. Claro, claro. Y bueno, muchas personas. eh, Me gusta mucho lo que está haciendo en Bolivia River Cloud, sobre todo con el proyecto de Guara Guara, el Principito Aymara, que no sé si lo conoces. Después, en Argentina, Irina Wering con las pelilargas y sus proyectos que me gustan mucho. Después, para entenderlo en latinoamericano, hay que decolonizarse, y para mí una de las grandes pérdidas que tuvimos hace un par de años es Enrique Dussel, eh, y sobre todo que Enrique Dussel eh,
hablaba de que cómo los gobiernos de izquierda, cuando tuvieron la oportunidad, cuando estaban esa ola de Lula, Chávez, Tabaré Vázquez, Correa, bueno, Lugo, Bachelet, no cambiaron los planes de historia y sigue estudiándose la historia eurocentrista, que se perdió la oportunidad histórica. Y creo que para conocer la historia universal, recomiendo a Enrique Dussel. Hay varios compilados en YouTube, pero van a aprender que todo lo que estudiaron en la escuela y en el liceo, incluso en la universidad, está basado en una decisión de los románticos alemanes que dicen, ah, bueno, todo nace en Grecia, en Grecia, en Grecia, pero no se habla que los griegos sacaron todo de Egipto y que Egipto es negro, Egipto era bantú, era Cleopatra no es Elizabeth Taylor, era negra. Entonces al final todo lo ilustrado de Europa eh, comienza con un origen negro y después todo lo que los avances del mundo árabe, y cuando Europa termina agarrando la posta y saliendo de la oscuridad fue cuando descubren América, que tienen toda una montaña de plata en Potosí para extraer toda esa plata y devaluar toda la plata del mundo. Y ahí se ponen, cuando devalúan toda la plata del mundo, Dussel lo explica mejor que yo, pero creo que hasta que no cambiemos la historia no se puede hablar de colonización ni de latinoamericano, porque me parece que si no estudiamos lo que es el Tiwanaco o lo damos al final o ni que hablar de la cultura azteca, maya, pero muchas, ¿no?, que nos precedieron, ahí Ujú. está el latinoamericano y no en la versión amestizada criolla que se vende para el cliché de nuestro continente. Ajá. Y bueno, Federico, quiero agradecerte enormemente por tus aportaciones, por tu tiempo al estar aquí. Estás invitado a participar muchas otras veces de la mezcla y si por casualidad venís a San Paulo, te invito a un cafecito. Muchísimas Perfecto. gracias por estar acá. No, muchas gracias y espero que encontrarnos por allá y que todos los oyentes disfruten de la charla. Muchísimas gracias. Hasta las próximas.